Sabiduría. Una palabra que se ha convertido quizá en una oración diaria en su vida y en la mía. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la siguiente oración? Señor, dame sabiduría. Cualquier caso que se le presente en los negocios, en la familia, en el estudio, en la parte espiritual, bueno, se le dice, Señor, dame sabiduría. Y Dios ha sido bueno, le ha dado sabiduría. Dios ha sido bueno. Ahora la pregunta es, ¿usted ha usado la sabiduría que le ha pedido al Señor para lo que se la ha pedido? ¿Usted ha hecho buen uso de la sabiduría que el Señor le ha dado? Vamos a ver, un hombre sabio, el más sabio quizá en el Antiguo Testamento, el cual le pidió al Señor sabiduría. Usted ya sabe de quién le estoy hablando, de Salomón, el rey Salomón. El hombre que en vez de pedir riquezas, famas, bueno, muchas otras cosas, pidió que sabiduría. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar este pueblo tuyo tan grande? El hombre era inteligente, el hombre sabía que para gobernar tanta gente debía pedir sabiduría. Pero vamos a ver otros dos pasajes a lo largo de la vida de Salomón. ¿Qué hizo Salomón con la sabiduría que Dios le dio? ¿Qué hizo Salomón con esa respuesta que recibió del Señor, que fue afirmativa? En sí, el Señor le dio la sabiduría. Vamos a ir al libro, al capítulo 9 de Primera de Reyes. Y dice, a Dios le gustó tanto sobre la petición de Salomón que quiso hacer un pacto con él a causa de que le pidió sabiduría. Dice en el capítulo 9, el versículo 4. Dice, ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado, obedeciendo mis leyes, decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado, como se lo prometí a David, tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente y sus hijos en el trono de Israel. Dios, aparte de darle la sabiduría, le encantó esa petición de Salomón, le dio la sabiduría e hizo un pacto con Salomón. El pacto fue el siguiente. Si Salomón seguía los principios que David, su padre, había seguido a lo largo de su vida y seguía manteniendo las ordenanzas, los estatutos en orden el pueblo, él seguiría extendiendo su reinado por generaciones. Usted y yo diremos, claro, pues Dios le dio sabiduría, pues ahora, ¿cómo no va a tener la sabiduría para seguir las ordenanzas y los estatutos de Dios? Y vamos al versículo número 11, al capítulo número 11 de Primera de Reyes. Y vamos a ver que a veces le pedimos sabiduría al Señor, pero la sabiduría a veces no la usamos o se nos pierde. A Salomón se le perdió la sabiduría, quizá a lo largo de su camino no supo dónde se le perdió la sabiduría. Fue un hombre muy sabio, hizo muchos negocios, hizo bastante dinero. La gente de alrededor de otros países iban a ver porque el hombre era demasiado sabio, lo visitaban, le llevaban presentes, le llevaban regalos, le llevaban oro, vestidos, joyas. Así se hizo muy rico por su sabiduría. Pero vamos a ver el versículo 11, que hasta ahí le llegó la sabiduría. Dios le dijo, usted no se va a meter con gente extranjera ni va a adorar a otros dioses. Usted me va a servir a mí y va a estar en mis estatutos y en mis ordenanzas. ¿Sí? Y vamos al versículo 11, dice, el capítulo 11, versículo 1, perdón. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. La debilidad de Salomón, las mujeres. En este tiempo no sé cuál será su debilidad para perder la sabiduría que Dios le ha dado, pero póngase a pensar, ¿por qué ha perdido usted la sabiduría que hasta el día de hoy el Señor le ha concedido cuando usted ha orado y le ha dicho, Señor, dame sabiduría? Dice, es decir, mujeres de las naciones con el que el Señor le había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales porque seguramente harían que sus corazones se desviaran a sus dioses. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Su corazón se desvió
e hizo muchos otros dioses, hizo cultos a otros dioses, hizo inclusive los armó, los formó y los puso en lugares donde no tenía que poner ni tenía que adorar. Profanó muchas cosas que el Señor le había dicho. ¿Dónde le quedó la sabiduría a Salomón, el hombre más sabio, el rey más sabio en el Antiguo Testamento? Y usted va a la carta, al libro de los Cantares, del Eclesiastés, perdón. En Eclesiastés, el capítulo 12, hay una conclusión del predicador, y ese predicador es Salomón, hay una conclusión a lo largo de su vida. Pero ya vamos a leer ese pedacito. Porque acá dice que las mujeres le hicieron inclinar su corazón hacia dioses falsos. Y ahí se le perdió la sabiduría. Ahí se le perdió el enfoque a Salomón. Las mujeres en el versículo 3 dice, tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales le desviaron el corazón. 1000 mujeres, pues imagínense, 1000 mujeres le desviaron el corazón. Y le hicieron adorar a dioses que no son verdaderos. Y obviamente el Señor pues entristeció el corazón del Señor. ¿Dónde le quedó la sabiduría a Salomón? ¿Dónde nos ha quedado la sabiduría a nosotros? Muchas veces cuando le hemos dicho, Señor, dame la sabiduría para poder tener mi matrimonio bien. ¿Dónde está la sabiduría? Señor, dame sabiduría para poder criar a mis hijos. Señor, dame la sabiduría para poder hablarle a la gente. Señor, dame la sabiduría para poder responder bien. Dame la sabiduría para dejar la ira. Dame la sabiduría para tener un mejor genio. Bueno, etcétera. La sabiduría que usted y yo le pedimos. Porque ciertamente a todos les hemos pedido eso, sabiduría al Señor. Y Eclesiastés capítulo 2, el versículo 13, Salomón llega a una conclusión, después de haber hecho todo lo que hizo, después de haber desviado su corazón, llega a la conclusión y dice, el discurso ha terminado, ya todo se ha dicho, honra a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Al final de sus días, él supo reconocer que lo único que a nosotros nos da la sabiduría es el temor a Dios. Y usted y yo sabemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, según lo que dice Proverbios. Entonces nosotros le hemos pedido mucha sabiduría. ¿Qué hemos hecho con la sabiduría que Dios nos ha dado? Porque en el Nuevo Testamento dice que pídala al que le falte sabiduría, pídala que el Señor le da abundantemente sin reprocharle nada. Pero el Señor nos ha dado sabiduría, hay que reconocer que Dios nos ha respondido y nos ha dado sabiduría. Ahora, ¿qué hemos hecho con eso? Y pues a lo largo de nuestros días, ¿qué podremos concluir? ¿Qué podremos concluir? ¿Hicimos bien uso de la sabiduría que nos dio Dios? ¿Tomamos buenas decisiones? ¿O a lo largo del camino, como le pasó a Salomón, la perdimos? Espero en el Señor que usted y yo, la sabiduría que hemos pedido al Señor, la estemos usando de acuerdo a lo que le hemos pedido al Señor y que su Espíritu sea el que nos guíe. Sabiduría es tener alto conocimiento. Sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría es saber discernir qué es de Dios, qué es la palabra de Dios, qué es lo que me está hablando y qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que quizás el enemigo me está hablando. Sabiduría adquirámosla, pero hagamos uso de ella de acuerdo a lo que pedimos al Señor. No se nos olvide por qué le hemos orado, no se nos olvide por qué le hemos pedido sabiduría. Y así como Salomón a lo largo de su vida, ya cuando se iba ya en sus últimas, reconoció que lo que necesitamos es el temor al Señor. No nos dejemos desviar, no nos dejemos desviar. Quizá usted, alguien, alguna persona le está desviando su corazón a no continuar, a no seguir obedeciendo la palabra de Dios, a no seguir escuchándole. Yo le invito en esta mañana que usted le pida sabiduría al Señor y que se aleje de todo aquello que le desvíe su corazón para poner otra cosa en su vida que no es. Vamos a orar en esta mañana y dígale, Señor, gracias, Señor, por la sabiduría. Yo he pedido sabiduría y tú me la has dado. Y yo sé que los que están oyendo han pedido sabiduría y tú les has dado. Ayúdanos, Señor, a hacer buen uso de esta herramienta que tú nos das. Y ayúdanos, Señora, a tener claro, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor. Padre, por favor, que no nos desviemos, Señor, sino que sigamos lo que tú nos has mandado, nos has ordenado, Señor. Y Padre, que esto que tú nos has respondido, dándonos esta sabiduría, la podamos usar de acuerdo a lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra, sensibles a tu voz
y hacer uso, Señor, de una buena decisión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le invito a que siga pidiendo sabiduría, pero úsela de acuerdo a lo que el Señor le esté dando y deje que su espíritu le guíe a tomar buenas decisiones. No sea parte de las buenas decisiones, que ciertamente el Señor a lo largo de nuestra vida nos va a dejar ver que cuán sabios hemos sido y para qué hemos usado su sabiduría. Dios le bendiga.